Bien, aquí estoy animado, trabajando, escuchando también música, pero también pues no me siento ajeno a lo que sucede allá afuera, ¿no? Entonces, a pesar de este confinamiento, ¿no? Porque pues sí, sale uno para lo más indispensable hacia afuera a comprar algunas cosas. Pues esta situación que escucho, ¿no? Primeramente empecé a trabajar este trabajo que está, se puede decir, suavecito, es algo de mucho sentimiento por la naturaleza, por el pueblo, los tiempos aquellos que se fueron y que ya no, que se disfrutaron, ya no son iguales, pero se disfrutaron, ¿no? Entonces, también escucho una noticia, bueno, envuelto dentro de toda esta situación de las enfermedades. Escuchamos que allá en el pueblo están, pues, situación muy difícil, ¿no? Y, y también esta situación que se da de racismo, de discriminación por el color. Ese persona de color que fue asesinada allá en Minneapolis. Entonces, pues inicié también a veces le doy a ratos allá, a veces le doy aquí también. Se puede, depende de cómo esté uno de ánimo, ¿no? Pero la cosa es que estar bien casi al 100, ¿no? Entonces estoy plasmando esta idea de ese momento de desesperación de esta persona que dice, no, no puedo respirar, o sea, ¿qué es lo que pasa? Como que ahí se une esa angustia a lo que está sucediendo. Tanta gente que se siente desesperada por esa situación, por la enfermedad también. Algo sucede ahí que conecta, ¿no? Este momento, ¿no? Y ahí está esta persona también hospitalizada con ese respirador que ya finalmente pues expiró, murió. Y hasta la misma muerte está, pues es en esa desesperación de que, porque esto que yo lo entiendo que no es algo natural, ¿no? Hasta la muerte se asusta, hasta la muerte se entristece de ver a tanto muerto, tanto fallecido, ¿no? En el mundo. Y entonces, pues, la estatua de la libertad, digo, ¿dónde está la libertad? Igual, ¿cómo nos dejan en esta situación de esa enfermedad? ¿Cómo nos dejan los grandes poderes del mundo? Ahí está la asfixia, ahí está el cinismo de aquellos que avientan esa enfermedad desde allá, desde alguna parte, y el mundo cargado por ese demonio, como jugando con las vidas, y va a ser una especie de esa forma de virus, ese mundo que está ahí arriba, y ahí ellos arrojando toda esta enfermedad y ese poderoso que incita a las masas, a la gente que ignorante, pues racista, porque la mayoría de la gente es racista, o sea, desgraciadamente, pues sin educación, ¿no? Y sin entender que no importa que seas de un color o de otro, de una creencia, puedes también tener esas cualidades humanas, ese desprecio pues que sienten los que se sienten superiores de raza o económicamente o situación social, ¿no? Pero es la rabia pues que se siente al contemplar cómo está el mundo, y apenas estoy pues en ese proceso de esta obra, que van a salir más imágenes allá en el fondo, ¿no? Y esto es muy espontáneo, esto no trazo nada previo que con lápiz, no, vámonos hacia cómo va, ¿no? Cómo se siente, es lo que se tiene que hacer, es lo que me encanta, me disfruto pues esa emoción, ese coraje, esa fuerza, ¿no? Que a lo mejor la misma situación ahora hace que uno reviente, pero a través de esto, a través de algo positivo, algo que da pues para contagiar también. El arte, eso es curación, ¿no? Y por otro lado, esta cosa que estaba, esta escena, pues, que para mí es algo maravilloso, o sea, es esa brote de libertad dentro de esta imagen, las aves, pues ahí disfrutando en el follaje, los animalitos, todo eso es pura, también ese contagio
hacia lo bello, pues, hacia el alma, lo más profundo, ¿no? Que se disfruta. Y así esto, pues va a ir quedando poco a poco. Aquí falta todavía, ¿no? El espacio, o sea, ya estoy imaginando el gran patio de la casa, ya la convivencia, pero ya no con mucha gente, con 2, 3 personas, y ahora sí, los elementos de la casa, los corralitos, los animalitos y todo eso. Por ahí una mujer pues echando unas tortillitas, pero nada más, no tanto, ¿no? Como a veces atiborro de figuras. Esa es me gusta la fiesta, me gusta el ambiente, me gusta el relajo, ¿no? Entonces así es como voy plasmando esto, pero como digo, va a ser como algo quieto, pues, algo que se va a disfrutar, como esa tranquilidad que se siente cuando uno está en el pueblo sin escuchar nada, solamente ver la naturaleza, convivir con la familia y lo que nos inspira, pues, la naturaleza, los árboles, ¿no? Los ríos, las montañas, el sol, el aire, o sea, es algo que realmente vale la pena, debería conservarse, pero pues hay muchos intereses, no les importa cuidar la ecología, ¿no? De las grandes industrias, todo esto que lo que quieren solamente dinero y apoderarse del petróleo. O sea, es algo realmente muy malvado lo que está sucediendo, pero dentro de todo esto aún existen rinconcitos en alguna parte del planeta donde todavía se tiene ese amor por la tierra, ¿no? Entonces aquí estoy, y amor a la comunidad también. Y bueno, yo soy Nicolás de Jesús y aquí les comparto sus imágenes, o sea, porque pues eso es lo que estoy disfrutando y quisiera que también se animaran los que están ahorita a lo mejor medio desanimados, que no se atreven a agarrar el pincel, el instrumento musical, de percusión o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de arte es muy disfrutable, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Y así es, nada, ni cauteo win, no trato, no tengo, ni que que no, que la tequichito. Más que ni calzacto, pues vamos sin, matiguito gash ni mati de que gash ni calzactos que pampa no van ni mochapaña ni gatlin y panotequi, que ni tlapúa no la machiles, ni tlapúa no la machiles guacón ni aguaca, guan ni tlalia, matiguito guayo yo y pano la machiles guan que man ni casi se unaga, pincel ya ni pewan ni tlalostil guan sin no galti guan. Oksay llama winanga no oksay que matigito gan pampa na escuela na tino no chito gaman sin nei que kan matigito kan shnot la sotlalo sé que hay que ne milia que yo más huesto wan shmilar matigito kan pampa noche matigito gan que itla con igual que con timiotia no titlacua de Tlinquixtan de Pantlán, matigito kan noche que itla tignil te yes que conti motas que te was a conte la shtauka wan timonamikim. Gracias y pues seguimos compartiendo gusto y placer por el arte. Gracias, la